Si estáis viendo este vídeo significa que estoy de vacaciones, vosotros no, vosotros toca seguir. Estoy gritando mucho porque me da como el orto el micro de este portátil. Entonces nada, os dejo grabados una serie de vídeos explicativos del tema, también os subo el tema, también os subo textos, vídeos comentando los textos, no me enrollo que me va mal esto y se me corta. Así que dentro con el primero, la crisis de la restauración. Crisis de la Restauración. A partir de 1909 empieza una crisis que se alargará hasta el 23 y que será particularmente dura, sobre todo hacia el final, de 1917 a 1923, sobre todo sus últimos 6 años, que coincide con buena parte del reinado de Alfonso XIII, que aquí vemos como nuestra cronología incluye la dictadura de Miguel I de Rivera, porque su llegada fue favorecida por Alfonso XIII, como ya veremos, ¿vale? Bueno, sufrió algunos intentos de atentado, fruto de ser el heredero único, porque cuando comenzó la regencia, María Cristina todavía estaba embarazada, ¿vale? Esto en el primer paso, bueno, 1898, ya vimos que ahí sí que marca un punto de inflexión, pero la crisis verdadera llegará a partir de 1909, ¿vale? ¿Y dónde se ve? Pues en la base del propio sistema, en el turnismo, que ya empieza a ser muy criticado. Desde el regeneracionismo ya se pone el foco en todas las bases del sistema canovista. En el turnismo, en el caciquismo, en el bipartidismo, en el pucherazo, en el encasillado. Todos los elementos que son clave de bóveda del sistema entrarán en crisis. Aunque sí que hay algunos elementos que veremos de aquí en adelante que son un tanto democratizadores, se ganan en derechos, de manera que algún historiador señala que se podría haber evolucionado hacia una democracia más plena de lo que era la restauración, mientras otros veían que el sistema no se podía salvar y que era necesario un cambio de modelo de Estado, un cambio de gobierno, un cambio de sistema. No la dictadura, evidentemente, pero que este sistema estaba condenado a acabar por sus propios problemas internos. Pero eso es un debate historiográfico. En cualquier caso, aquí donde ya se ve es en la propia decadencia del turno de partidos, donde ya no están nuestros viejos amigos Cánovas y Sagasta. Ahora tenemos a Maura y Dato, que representan a los conservadores, Canalejas y García Preto, los liberales, 16 presidentes del gobierno, Canalejas y Dato, por cierto, llegaron a ser asesinados. Entonces aquí vemos que ya no hay dos grandes liderazgos como sí que vemos en el pasado con Cánovas y Sagasta, especialmente Cánovas, que ya lo conocemos desde hace mucho. Y aquí tenemos unas primeras leyes que hay antes de 1909, donde ya se ve la influencia, por una parte, del regeneracionismo, buscando cambiar algunas medidas que favorezcan el crecimiento y la modernización del país, y por otra parte, un movimiento obrero muy activo que pedía cambios. De hecho, este primer cambio entra muy en consonancia con el movimiento obrero. Un día de descanso semanal sin reducción de sueldo, que solemos asociar a una cuestión religiosa, la ley de descanso dominical. Evidentemente, que sea el domingo sí que está vinculado con cierta cultura, tradición cristiana en España, pero esto no es un derecho religioso, esto es un derecho laboral que se consiguió a través de la lucha, evidentemente. Una ley electoral que puso condiciones para luchar contra el caciquismo, pero que acabó siendo contraproducente. Esta la enmarcaríamos más dentro del regeneracionismo. Y la última, de nuevo, sí que la enmarcamos dentro del contexto de creciente movimiento obrero, cada vez más organizado y donde la principal herramienta, que era la huelga. ¿Cómo se consiguió la primera ley de huelgas? ¿Cómo se consiguió el derecho a hacer huelgas? Haciendo huelgas, ¿vale? Igual que la mayoría de derechos se consiguen a través de la vía reivindicativa. En este caso, la primera ley de huelgas que regulaba un delito por primera vez en España hace poco más de 100 años, ¿vale? Y en este contexto llegáramos a la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? De nuevo aparece Barcelona y el principio es consecuencia del desastre del 98, de la pérdida de las colonias en un momento en el que toda Europa, bueno, toda Europa, no, las potencias europeas y occidentales conquistaron el mundo. Es el momento del reparto de África, de la ocupación de América por parte de Estados Unidos, que llega hasta la costa del Pacífico y empieza a conquistar territorios. Bueno, Cuba es un ejemplo, Puerto Rico, Panamá, con el canal de Panamá, y empieza a ejercer su influencia en América.
Japón y Rusia en Asia, frente a una China que no se industrializa, y sobre todo en Europa, Francia e Inglaterra empiezan a dominar el mundo, especialmente Inglaterra. Inglaterra dominaba el mundo, dominaba buena parte de África, buena parte de Asia, Oceanía también con Australia. Y en ese contexto de expansión de las potencias, España se queda muy rezagada. España, de hecho, vive un proceso inverso, pierde colonias y se es calificada como una potencia segunda. Entonces aquí en este conflicto entre Francia y Gran Bretaña, donde Francia se estaba expandiendo en la zona geográfica más cercana a España, la zona del norte del Sáhara, la zona del Magreb, Gran Bretaña no le interesaba. Para evitar un conflicto en la zona de Gibraltar, en el estrecho con Francia, se acuerda que España ocupe la zona del Rif, porque claro, Gibraltar es inglesa. En caso de que estuviese ahí Francia, podría haber ahí una fuente de conflicto. Entonces, prudentemente se deja esa zona muy poco provechosa económicamente a España, que la medio ocupa para recuperar el prestigio internacional, pero bueno, como dice ahí, la rentabilidad económica era muy discutible. De hecho, lo pone aquí, bueno, los beneficios iban más bien a ciertas empresas privadas que fueron los que hicieron la ocupación verdaderamente. Y hubo un conflicto en esta media ocupación que había, porque lo que se hizo fue sobornar a algunas élites de las que gobernaban ahí, ir viendo cómo se podría aprovechar el territorio. Bueno, ahí pone unas minas de hierro cerca de Melilla, poco más había. El conflicto llegará cuando haya un ataque de rifeños, evidentemente defendiéndose de lo que ellos consideran una invasión por parte del Estado español, y el gobierno quiso intervenir llamando a los reservistas. Los reservistas eran jóvenes que ya habían hecho el servicio militar y que, como dice ahí, lo normal es que tuviesen ya trabajo, esposa e hijos, fruto de que en este contexto la vida iba más rápido de la que va hoy en día. Claro, eso levantó muchas protestas y de hecho se llegó a convocar la huelga, como ahora veremos. ¿Por qué? Estaba el recuerdo del desastre del 98, teniendo en cuenta que había mucha parte de la población que había ido a luchar a Cuba, que había ido a luchar incluso a Filipinas, los famosos últimos de Filipinas, y había dejado un muy mal recuerdo en la sociedad española. Entonces tenemos aquí el conflicto. El 18 de julio, ya famoso para la historia de España por otras cuestiones más desgraciadas todavía, se iniciaron protestas. ¿Por qué? Aparecieron unas mujeres de la alta sociedad entregando escapularios a los soldados. Escapularios, podéis mirar una foto que es en internet, son una suerte de amuletos religiosos cristianos. Entonces esto fue visto un poquito como una ofensa, porque claro, las mujeres de esas, las mujeres, perdón, los hijos de esas mujeres de la alta sociedad no iban a ir a Marruecos a luchar, ellos se salvaban de la guerra. Entonces, claro, hay esa gente de la clase obrera que se veía obligada a ir a la guerra, y concretamente los reservistas, no sentó muy bien que fuese gente a decirte ánimo, que vas a luchar por España, cuando ellos, sus hijos no luchaban por España. Entonces ahí vemos como Solidaridad Obrera, la Federación de Sindicatos Anarquistas, que era la más importante de España en este momento, convocó una huelga general. Se vio con tranquilidad hasta que llegaron noticias del desastre del Barranco del Lobo, uno de los primeros desastres que veremos en Marruecos, 150 muertos y 600 heridos, muchos de ellos estos mismos reservistas. Hubo una oleada de carácter popular y aquí vemos lo que pasó. Los obreros tomaron la ciudad levantando barricadas, asaltando edificios religiosos. Aquí tenéis muy bien explicado de dónde nace este anticlericalismo y esta animadversión hacia la Iglesia, que ya hemos visto que también estaba en el republicanismo y también estaba en el liberalismo progresista, es decir, se encontraba incluso en uno de los partidos dinásticos. ¿Y por qué? Porque los soldados, los quintos, se negaron a intervenir, es decir, fueron ellos mismos los que permitieron que los obreros tomasen el control de la ciudad, donde luego se vivió, pues bueno, 70 de hecho muertos y sobre todo 80 edificios religiosos, iglesias, conventos, escuelas católicas fueron incendiados. Una cosa similar pasó en la Revolución Rusa, donde a las protestas
se unieron los propios soldados, porque simpatizaban más con los que protestaban y se arriesgaban a las medidas que pudiese tomar el ejército contra ellos, pero ellos se sumaron a las protestas. Algo pasó aquí. El problema viene luego, que es la represión que llegó, que afectó, entre otros, a Francesc Ferrer y Guardia, que da nombre a un instituto en Benimaclet, que era un pedagogo anarquista que había fundado una escuela laica, antiautoritaria, al que dijeron que había participado en una semana trágica, que había participado en el atentado contra el rey, etc. No se encontraba en Barcelona esos días, es decir, aquí hubo muchísimos juicios donde se saltaron la norma, que supusieron un escándalo internacional, que provocaron aquí la caída del gobierno conservador de Maura. Es decir, si a Francesc Ferrer y Guardia, una figura muy reconocida por, bueno, pues en este caso por todos los docentes españoles y también europeos, sobre todo, partidarios de una escuela laica antiautoritaria muy diferente a la que predominaba, en este caso dominada por la Iglesia y por el mundo conservador. Pues bueno, si a Francesc Ferrer y Guardia le pudieron decir que había estado en un sitio en el que no había estado y con pruebas falsas acabó condenado a muerte, podemos imaginar la represión que sufrieron todas las personas que no eran conocidas. Entonces, aquí tenemos un poquito las consecuencias de esto. Por una parte, se incrementó la crisis de los grandes partidos, se incrementó los atentados terroristas contra Maura, contra Canalejas, y el movimiento obrero y el anarquismo se dio cuenta de que se debía organizar. Y en 1910 surge la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que será el gran sindicato anarquista, y veremos cómo conseguirá una gran cantidad de afiliados y será la gran fuerza alternativa al sistema, al gobierno, al capitalismo en España. Muy ignorado el anarquismo en España, cuando fue verdaderamente un movimiento de masas. Aquí tenemos parte de sus protestas: jornada laboral de 8 horas, igualdad de salario entre hombres y mujeres, prohibición de trabajo infantil, del trabajo a destajo, que es cobrar a trabajo hecho, no por horas trabajadas, por dos razones. Una, porque al final cobraba menos el trabajador a través de este método, y luego, por otra parte, también porque fomenta la competencia interna entre los trabajadores y que quien trabaja un poco más reciba un poco más de salario. Era percibido como injusto, y no eran favorables a ese tipo de competencia. Además de, sobre todo principalmente, que acababan recibiendo a través de esta manera menos salario. Hubo protestas, 1911, primera huelga general, es decir, de todos los sectores de la producción, duramente reprimida, y su primera ilegalización, no legalización temporal. Ahí me he confundido, podéis corregirlo en los apuntes. Entonces tenemos aquí la CNT, a los anarquistas ya muy bien organizados. Bueno, como hemos visto ahí, cayó el gobierno conservador de Maura, que por cierto sí sufrió atentados terroristas, y sube el de Canalejas, que también sufrió atentados terroristas, ¿vale? Y aquí tenemos estas 4 medidas que tomaron los liberales en este difícil contexto. Una, que se explica por el anticlericalismo que había en España. En Francia también había un importante anticlericalismo y había sido decretado el Estado laico, de manera que muchos religiosos franceses estaban viajando a España. Esta sobrepoblación religiosa hizo que se aprobase la ley del candado para frenar la llegada de órdenes religiosas a España, que provenían sobre todo de Francia, en este contexto de anticlericalismo, pero no solo en España, como hemos visto, también en Francia y en otras partes de países europeos y católicos. La abolición de consumos, que ahí lo tenemos, una demanda histórica de liberales y republicanos. Ahora, este miércoles, es que vosotros ya lo habéis hecho, pero yo todavía no. Para mí es lunes 15 de diciembre. Supongo que me habréis contestado bien a la pregunta de el republicanismo en el sexenio democrático. Y en 1910, cambios en la organización militar, una medida que también será muy importante de cara al futuro, que es que se restablece el sistema de ascensos por méritos de guerra que estaba en la guerra de Cuba. ¿Y esto a quién beneficiará? Esto beneficiará a los africanistas, a los militares que están en Marruecos, que sufrirán no, serán premiados con muchos ascensos, porque están en la zona de conflicto, están en la zona de guerra,
están en la zona que será más premiada. Y esto dará un problema interno del ejército de gran relevancia, ¿vale? Veremos cómo Marruecos será clave para la historia de España. Aquí ya estamos empezando a ver, al final la Semana Trágica es una consecuencia de la ocupación española del Rif, de la zona de Marruecos. Y en 1912 se aprueba el nuevo servicio militar, se aprueba la mili, ya no hay quintas, todo el mundo al ejército. Aunque de nuevo, ahí podéis leerlo, con ventajas para los terratenientes, los burgueses, para los que tenían dinero, que al final tenían muchas ventajas. No están en primera línea de guerra, no van a la batalla, solo tienen que hacer 5 meses y no 3 años, etcétera, etcétera. Es decir, muchas ventajas. Esto se explica por el contexto europeo. Es 1912, faltan 2 años para que llegue la Primera Guerra Mundial. Es un momento de rearme, es un momento, bueno, un poquito similar al de ahora. Ahora se está probando, ahora se está debatiendo en Alemania, en el Reichstag, en el Congreso. Bueno, se está probando, ¿no? Se está debatiendo, ¿no? Se ha aprobado el que vuelva el nuevo servicio militar y cuando las barbas de tu vecino veas lavar, pon las tuyas a remojar. Ojo que no llegue a España y os tengo que hacer la mili. Y la aprobación de la Mancomunidad Catalana, que era una reclamación, simplemente es unir las 4 provincias catalanas como una sola, la Mancomunidad Catalana. No había competencias propias, no había todo lo que reclamaba el nacionalismo catalán, la lliga regionalista, etcétera, pero sí que vemos aquí ya algunos pasos que va consiguiendo este nacionalismo catalán. A partir de aquí llegamos a la crisis de 1917, donde aquí habrá todavía mucho más jaleo, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.